La persecución brutal de los judíos fue uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Guetos, campos de concentración y un genocidio sistemático marcaron la historia, pero una cuestión crucial persiste. ¿Por qué Hitler odiaba tanto a los judíos? ¿Cómo se extendió este odio de forma tan rápida y devastadora por Europa? En el vídeo de hoy, profundizaremos en este tema, explorando los orígenes reales de ese antisemitismo y cómo condujo a uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Y quédate hasta el final, porque el plan de Hitler para exterminar a los judíos tuvo una consecuencia que jamás podría haber imaginado. Una que cambió la historia y sigue impactándonos hoy. Las raíces de Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en 1900, la pequeña ciudad de Braunau am Inn, en Austria, cerca de la frontera con Alemania. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por un ambiente familiar inestable y lleno de conflictos. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario público rígido y autoritario, que imponía una disciplina severa a sus hijos y mostraba poco afecto. En contraste, su madre, Clara Hitler, era cariñosa y protectora, tratando de suavizar la dureza del padre y ofrecer un entorno más acogedor para Hitler y sus hermanos. La relación con su padre fue complicada y estuvo plagada de desacuerdos, especialmente porque Alois deseaba que su hijo siguiera una carrera en la burocracia estatal, mientras Hitler soñaba con una vida artística. La muerte de Alois, en 1903, supuso un alivio para el joven, quien ganó más libertad para perseguir sus intereses. A pesar de la turbulenta atmósfera doméstica, no hay indicios de que durante su infancia Hitler haya albergado sentimientos antisemitas. Fue un estudiante promedio y mostró gran interés por la historia y las artes. Sin embargo, su rendimiento escolar empezó a decaer en la adolescencia, especialmente tras la mudanza de la familia a Linz. Fue entonces cuando desarrolló un enamoramiento por figuras históricas alemanas y adoptó una visión romántica del nacionalismo, idealizando un futuro grandioso para el pueblo germánico. A principios del siglo XX, Hitler se trasladó a Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, con la intención de ingresar a la Academia de Bellas Artes. No obstante, fue rechazado en dos ocasiones, en 1907 y 1908. Recibiendo la noticia de que su talento no era suficiente para ser pintor profesional. La frustración por el fracaso de su sueño artístico dejó una huella profunda en su vida. Sin perspectivas claras, pasó a vivir de forma precaria, recurriendo a pequeños trabajos y vendiendo acuarelas para sobrevivir. Durante ese tiempo, habitó en refugios para indigentes y frecuentó cafeterías y bibliotecas, donde empezó a absorber discursos nacionalistas e ideologías extremistas. Viena era una ciudad cosmopolita y vibrante, con una gran diversidad étnica y cultural. La importante presencia de la comunidad judía, sumada a las crecientes tensiones sociales y políticas de la época, alimentó un sentimiento creciente de antisemitismo en la sociedad vienesa. Inmerso en ese ambiente, Hitler fue influenciado por figuras que utilizaban el odio hacia los judíos como herramienta política. Uno de los ejemplos principales fue Karl Lueger, alcalde de la ciudad, quien usaba un discurso antisemita para ganar apoyo popular. Además, diversos escritores y teóricos defendían ideas racistas y ultranacionalistas, que comenzaron a formar la visión del mundo de Hitler. Fue entonces cuando empezó a asociar a los judíos con problemas económicos y sociales, construyendo la narrativa de que ellos eran responsables de la decadencia de la sociedad y de la supuesta corrupción de los valores germánicos. El impacto de estas influencias se profundizó cuando Hitler sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial. Al alistarse voluntariamente en el ejército alemán en 1914, actuó como mensajero en el frente occidental y fue condecorado en varias ocasiones por su valentía. Sin embargo, el conflicto fue devastador para Alemania, que tras años de intensas batallas, fue derrotada en 1918. Para Hitler y muchos otros soldados, la derrota fue un golpe traumático, y la teoría de la puñalada por la espalda, que afirmaba que Alemania no había perdido militarmente, sino que fue traicionada por judíos,
comunistas y otros enemigos internos, empezó a ganar terreno. Ese mito caló hondo en la mente de Hitler, reforzando su odio hacia los judíos y su convicción de que era necesaria una regeneración nacional. La firma del Tratado de Versalles en 1919 intensificó aún más el resentimiento de Hitler. El acuerdo impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo pérdidas territoriales, severas restricciones militares y cuantiosas indemnizaciones. Para Hitler, esos castigos representaban una humillación inaceptable y una traición al pueblo alemán. Comenzó a culpar a los judíos y a los socialistas por el colapso del país, alimentando aún más su deseo de venganza y su búsqueda de un movimiento político capaz de restaurar la grandeza de la nación. Retornando a la vida civil e ingreso al partido nazi. Al volver a la vida civil, Hitler se involucró con grupos nacionalistas, y en 1919 se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, que luego se transformaría en el partido nazi. Su habilidad, oratoria y capacidad para movilizar a las masas lo hicieron destacar dentro del partido, permitiéndole asumir el liderazgo del movimiento. En los años siguientes, articuló su ideología de forma más explícita, combinando un discurso ultranacionalista con una retórica fuertemente antisemita. La creencia en la superioridad de la raza aria se convirtió en uno de los pilares fundamentales del nazismo. Hitler defendía la idea de que el pueblo germánico debía ser racialmente puro y estar libre de influencias que consideraba corruptoras. Los judíos fueron retratados como enemigos internos, supuestamente responsables de crisis económicas, de la decadencia cultural y de la inestabilidad política. Este odio no era solo una obsesión personal de Hitler, sino que fue integrado en la estructura ideológica del nazismo. La propaganda nazi jugó un papel central en difundir esta visión, utilizando periódicos, radios y discursos públicos para presentar a los judíos como una amenaza existencial para Alemania. En 1925, Hitler consolidó sus ideas en el libro Mein Kampf, en el cual expuso su visión del mundo y sus planes para Alemania. El libro enfatizaba la necesidad de un gobierno autoritario, la expansión territorial para garantizar el llamado espacio vital, Lebensraum, y la erradicación de la influencia judía en la sociedad. La crisis económica que asoló Alemania, en la década de 1920, agravada por la Gran Depresión de 1929, hizo que su mensaje encontrara eco en un público desesperado por soluciones. Poco a poco, Hitler ganó un número creciente de seguidores, allanando el camino para su ascenso al poder y la implementación de su ideología extremista. El trayecto de Hitler, marcado por fracasos personales, resentimientos profundos e influencias ideológicas radicales, ayudó a forjar uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Su discurso encontró terreno fértil en una sociedad fragilizada y culminó en la ascensión del Tercer Reich, un régimen que llevaría al mundo a una guerra devastadora y a un genocidio sin precedentes, como veremos en el vídeo. El inicio del Holocausto. En 1933, Hitler asumió el cargo de canciller en Alemania. Al año siguiente, unió ese puesto a la presidencia y recibió el título de Führer, dando inicio, de facto, a un periodo sombrío para los judíos. Como era de esperar, Hitler era un verdadero dictador, y pronto comenzó a perseguir a sus opositores y a los grupos étnicos que consideraba inferiores. Desde los primeros años del régimen nazi, el gobierno de Adolf Hitler implementó un extenso sistema de campos de concentración, que en su fase inicial, servían principalmente como lugares de detención para opositores políticos, disidentes y grupos considerados indeseables por el Estado. Sin embargo, con el avance de la Segunda Guerra Mundial y la radicalización de las políticas nazis, estos campos pasaron a desempeñar un papel central en la persecución sistemática contra judíos, gitanos, comunistas, intelectuales polacos, prisioneros de guerra soviéticos y otras minorías. Aunque la tasa de mortalidad en estos lugares era extremadamente alta, alcanzando alrededor del 50%, los campos de concentración no fueron concebidos inicialmente como centros de exterminio en masa. Esto cambió drásticamente a partir de 1941, cuando se implementó la solución final.
A partir de 1942, los nazis construyeron 6 grandes campos de exterminio en la Polonia ocupada, diseñados específicamente para asesinatos a gran escala. Estos campos, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Bełżec, Chełmno y Majdanek, utilizaban cámaras de gas, fusilamientos masivos y otros métodos brutales para eliminar a millones de personas, la mayoría judías. A diferencia de los campos de concentración tradicionales, en los que los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados y condiciones inhumanas que conducían a una muerte lenta, los campos de exterminio operaban con la eficiencia de una línea de producción, con el objetivo de eliminar de forma inmediata grandes contingentes de víctimas. Tras la invasión de Polonia en 1939 y la posterior ocupación de gran parte de Europa del Este, la red de campos nazis se expandió rápidamente. Se estima que los alemanes establecieron cerca de 15.000 campos y subcampos en los territorios ocupados, la mayoría en el este de Europa, donde la población judía era significativa. Nuevos campos se erigieron estratégicamente en zonas con alta concentración de judíos, además de comunidades polacas intelectuales, comunistas y gitanas. Incluso dentro de las fronteras de Alemania, se crearon campos para albergar al creciente número de prisioneros que eran capturados, deportados y obligados a soportar condiciones brutales. El transporte de los prisioneros se realizaba en condiciones inhumanas. Los deportados eran amontonados en vagones de carga, sin ventilación, comida ni agua, y muchos morían de agotamiento, hambre o asfixia antes de llegar a su destino. Los que sobrevivían al viaje eran sometidos a procesos de selección a su llegada a los campos. Los más débiles, enfermos, ancianos y niños eran enviados directamente a las cámaras de gas o fusilados. Los considerados aptos para el trabajo eran condenados a una rutina de trabajos forzados, extrema hambre y violencia constante. La política de muerte por el trabajo, Vernichtung durch Arbeit, fue un método deliberado de exterminio nazi. Los prisioneros eran forzados a realizar jornadas extenuantes de 12 a 14 horas, a menudo en industrias bélicas, como en la fabricación de los cohetes V-2, utilizados por la Alemania nazi. Trabajaban en minas, fábricas de armamento y proyectos de infraestructura, frecuentemente sin equipos adecuados ni ningún tipo de seguridad. Cuando alcanzaban un estado de extrema debilidad, eran simplemente descartados, ya fuera enviados a las cámaras de gas, forzados a entrar en Gaswagen, camiones de gas, o ejecutados por fusilamiento. Para controlar y catalogar a los prisioneros, algunos campos, como Auschwitz, adoptaron el uso de tatuajes numéricos como forma de identificación. A su llegada, los prisioneros pasaban por procesos de registro que incluían el afeitado de sus cabellos, el cambio de sus ropas por uniformes a rayas. Posteriormente, los considerados aptos eran asignados a largos turnos de trabajo, realizados bajo temperaturas extremas y con la constante vigilancia de los guardias de las SS. Antes y después de las jornadas, eran sometidos a interminables cuentas y revisiones, que podían durar horas. En estas inspecciones, no era raro que prisioneros desmayados por el hambre o el frío quedaran abandonados para morir en el lugar. Los campos nazis se convirtieron en un símbolo del terror y la brutalidad del Holocausto, donde millones de vidas fueron destruidas. Incluso con el avance de los aliados en la fase final de la guerra, los nazis intentaron ocultar sus atrocidades, desmontando cámaras de gas y quemando documentos. Sin embargo, los horrores presenciados por los sobrevivientes y documentados por las fuerzas liberadoras revelaron al mundo la inimaginable escala de los crímenes cometidos. El sistema de campos de concentración y exterminio nazi sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Un recordatorio de las extremas consecuencias del odio, el racismo y la intolerancia. Las consecuencias del Holocausto. El impacto del Holocausto fue profundo y dejó huellas imborrables en la sociedad, tanto en Europa como en el resto del mundo. Sus efectos se extendieron más allá de las inmensas pérdidas humanas, influyendo en debates filosóficos y teológicos, expresiones artísticas y decisiones políticas globales.
La cuestión del destino de los sobrevivientes se convirtió en uno de los grandes desafíos del posguerra, contribuyendo directamente a la creación del Estado de Israel, impulsado por el desplazamiento forzado de la población judía y la necesidad de un refugio seguro para aquellos que lo habían perdido todo. El genocidio nazi dejó millones de refugiados, muchos sin un lugar a donde regresar. Comunidades enteras fueron devastadas, y los pocos sobrevivientes a menudo enfrentaban hostilidad y antisemitismo persistente en sus países de origen. Inicialmente, los aliados pretendían repatriar a estas personas desplazadas, pero ante la destrucción de ciudades y la resistencia de los propios sobrevivientes a regresar, esa solución resultó inviable. Como consecuencia, cerca de 250.000 judíos permanecieron confinados durante años en campos de refugiados, a la espera de un destino incierto. La inmigración hacia países occidentales, como Estados Unidos y Canadá, seguía siendo altamente restrictiva, lo que llevó a muchos sobrevivientes a ver en Palestina el destino más viable. Sin embargo, la región estaba bajo el mandato británico, que imponía severas barreras a la inmigración judía debido a la oposición de la población árabe local. Ante estas dificultades, se organizaron redes clandestinas de migración por excombatientes judíos en Europa y por el Haganá en Palestina. Este esfuerzo fue conocido como Berija, y a pesar de las restricciones británicas, logró transportar aproximadamente a 250.000 judíos al territorio palestino. Con el fin del mandato británico y la posterior creación del Estado de Israel en 1948, muchos de estos refugiados encontraron un hogar en la nueva nación. Además, unos 80.000 sobrevivientes fueron acogidos en Estados Unidos, 136.000 se establecieron en Israel, y otros 20.000 migraron a países como Canadá y Sudáfrica. En 1952, se cerraron oficialmente los últimos campos de refugiados judíos, poniendo fin a un doloroso capítulo de la historia del postguerra. La destrucción causada por el Holocausto no se limitó a la pérdida de vidas, afectó profundamente la cultura judía.